Bien, tremenda jornada que hemos podido agotar hasta ahora. Solamente reiterar de nuevo el agradecimiento a nuestros patrocinadores por su generosidad al permitirnos realizar este foro y recordarles que tenemos disponible en el stand de la editorial de Funglode el último número de la revista Global con el tema de tiempos de pandemia. Bien, hemos llegado al último episodio de esta serie de presentaciones. Y en esta ocasión, pues, qué mejor postre, qué mejor manera de cerrar que invitar al expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, y al profesor Juan Luis Cebrián, expresidente del Grupo Prisa y fundador del periódico El País. Con ellos presentaremos las conclusiones de este primer Foro Global ad Casa de Campo, Tendencias de un Mundo en Transformación. Les recordamos también, les anunciamos de paso, que debido a las condiciones climáticas, la cena que estaba prevista hoy para la Plaza Mayor de Altos de Chabón ha sido movida y será aquí mismo donde estamos, en el Marina Riverside Center, o sea que les esperamos. Buenas tardes a todos. Procuraré ser breve porque llevamos un día muy intenso donde hemos recibido mucha información y muy interesante. Me ha pedido el presidente Leonel Fernández que haga unas conclusiones. No tengo yo capacidad para hacer unas conclusiones sobre todo lo que se ha dicho, ni mucho menos un resumen, pero voy a tratar de plantear algunas cuestiones que han sido evocadas por los oradores. He de decir que me ha parecido un día de una altura intelectual formidable, tanto en lo que se refiere a los aspectos científicos, sanitarios y de la salud, como en lo que se refiere a las consecuencias políticas y económicas. Y utilizaría una frase que ha dicho el doctor Félix. La conclusión es que no sabemos casi nada de nada, finalmente, de lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar con la nueva variante, no sabemos cuánto va a durar el COVID, lo han dicho prácticamente todos los científicos, no sabemos cuándo y cómo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, pero sí sabemos algunas cosas. Primero, que las vacunas son un éxito, no un éxito definitivo, pero son un éxito. Y que la comunidad científica y los políticos y los gobiernos tienen obligación de promover el uso de las vacunas. Y ha habido un dato muy interesante ofrecido por el doctor López de la República Dominicana, diciendo que la combinación de diversas vacunas es útil y tiene una buena respuesta por parte de quienes la reciben. Yo creo que esto es muy importante. Ha habido también una referencia mínima, pero que creo que es importante respecto al impacto en la salud mental de la pandemia. Porque efectivamente, por lo menos en mi país, en España, estamos viendo que el aumento de las enfermedades mentales, de las depresiones y de otro tipo de episodios de ese género está generando problemas muy serios en adolescentes, en personas mayores y prácticamente en todos los niveles de la sociedad. No sabemos bien lo que va a suceder, pero vemos que la ciencia está trabajando. Y también vemos que la pandemia ha generado una demanda de solidaridad, como se ha puesto de relieve, de solidaridad a nivel internacional, que es difícil de sostener. En definitiva, ha habido 7.000 millones de dosis de vacunas producidas, más de 7.000 millones, más que los habitantes del mundo, y sin embargo, en África solo el 5% de la población está vacunada. Y como decía el ministro
de Sanidad alemán hace poco, dentro de poco tiempo, decía él, todos estaremos muertos, curados o vacunados. Es decir, que si la vacuna no progresa efectivamente en África, tendremos todavía una amenaza formidable, y lo acabamos de ver, con lo que es la globalización para la extensión de la pandemia. Respecto a la economía, el presidente Fernández en la mañana ya lo había anunciado. Hay dos amenazas evidentes, una es la deuda y otra es la inflación. Creo que ha sido muy extensa y muy aleccionadora la información que los economistas nos han dado esta tarde y, por lo tanto, no me voy a extender en ello. Lo que sí es cierto es que esa solidaridad que se reclama tendría que tener una consecuencia, que es la liberalización de las patentes de las vacunas, si efectivamente queremos que todas las vacunas se extiendan. El primer ministro británico Gordon Brown esta misma semana ha publicado un documento diciendo que si no se liberalizan las patentes de las vacunas, los buenos propósitos de extender la vacunación a todo el mundo y de efectivamente vencer al virus, como presumen muchos políticos, muchos gobiernos de todo signo ideológico que pueden hacer, será muy complicado. Y sobre este punto quiero hacer mi última intervención para no cansarles, y que ha sido evocado aquí también. La pandemia ha generado unas distorsiones sobre la democracia en muchos países. En Europa, las jóvenes generaciones piensan que los regímenes autoritarios han sido más capaces y más exitosos en la lucha contra la pandemia, puesto que han podido establecer las limitaciones de todo género, de cuarentena, etcétera y tal, o las obligaciones de vacunarse, etcétera, sin ningún tipo de debate o de oposición, sea parlamentaria o sea en la calle. La polarización política que se ha producido en Occidente ha tenido en ocasiones su base en la utilización política de la pandemia, por parte de los partidos y por parte de los jefes de las oposiciones, independientemente de ideologías. Hemos visto polarización política en Brasil, hemos visto cómo ha habido jefes de Estado y de Gobierno que prácticamente han despreciado la importancia de la pandemia, empezando por el presidente Trump, y hemos visto también cómo algunas oposiciones han tratado de derribar a los gobiernos criticando precisamente la política que llevaban a cabo. Hemos visto un aumento del nacionalismo en Europa. Cuando recién declarada la pandemia se cerraron las fronteras de Francia, de Alemania e Italia sin consultar con sus socios de la Unión Europea, y hemos visto intentos de solidaridad, sobre todo en el aumento de la liquidez y el aumento de la circulación fiduciaria por parte de los gobiernos para tratar de solventar los inmediatos problemas económicos. Pero efectivamente, y para volver a lo que ha dicho el presidente Fernández en la inauguración, esta pandemia, que es la más larga que ha padecido, la más global que ha padecido nunca la humanidad, va a cambiar nuestras vidas, va a acelerar el cambio de nuestras vidas con muchos otros aspectos que no han sido evocados aquí hoy y que espero que en las próximas reuniones del Foro Global se atiendan. Uno es la digitalización, que ha sido efectivamente acelerada y ha cambiado los sistemas de trabajo y también los lugares de residencia de miles y miles y cientos de miles de personas y probablemente de millones de personas en todo el mundo, que está afectando a los sistemas de empleo y a la productividad de la economía, y que efectivamente es un fenómeno previo a la pandemia, pero está siendo acelerado precisamente por la enfermedad. Y hay otros fenómenos que también han sido evocados, aunque no en profundidad en esta reunión, como las migraciones masivas y la superpoblación, que en gran medida están cambiando también
la configuración de las sociedades occidentales y la configuración de las democracias. Las democracias están en peligro en las sociedades occidentales y es preciso insistir en ello, y la pandemia ha sido utilizada por muchos gobiernos precisamente para aumentar los sistemas autoritarios con el pretexto de que era necesario defender la sanidad pública y los servicios públicos, etcétera. Creo que ha sido una sesión maravillosa y terminaría con una alusión que me ha impresionado a la importancia de la literatura y que ha hecho el presidente Fernández. Resulta que la pandemia había sido prevista y anunciada no por los médicos, no por los economistas, no por los políticos, no por los científicos, sino precisamente por los autores de ciencia ficción. Esto es algo que no es nuevo en nuestra historia. Julio Verne anunció también muchos años antes los viajes interestelares y los viajes submarinos. Entonces les animo a ustedes a que lean literatura, de ciencia ficción, a que vayan al cine a ver las películas de ciencia ficción, porque eso que nos parece una ficción ya sabemos, gracias a lo que los literatos del siglo pasado y anterior hicieron, es lo que va a descubrir cómo es nuestro futuro inmediato. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a la Funlode, enhorabuena por esta sesión y espero que en el futuro la Funlode siga y el Foro Global del Conocimiento siga trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera empezar mi intervención extendiéndole mis congratulaciones a todos los expositores en este primer foro global Ad Casa de Campo. Creo que han sido magníficas exposiciones, creo que hemos aprendido mucho en el día de hoy. Lo que sentimos es que con motivo de la pandemia del COVID-19 estamos todavía en una especie de curva de aprendizaje, tanto en lo que concierne a la parte sanitaria como a sus efectos económicos, sociales y a la geopolítica de la pandemia, como muy bien expuso la profesora Kamet. Y lo que nos damos cuenta es que el tema de las pandemias, que en los últimos años han sido originadas por bacterias o por virus, pero fundamentalmente por virus en los últimos años, ya había en el mundo asiático una experiencia que se iba acumulando con el SARS, con el MERS, ya se sabía en Asia. A nosotros hasta nos sorprendía que veíamos fotografías de personas del mundo asiático que ya usaban mascarillas. En Hong Kong, en China, en Taiwán, los asiáticos usaban mascarillas. Eso era algo desconocido para el mundo occidental. Por tanto, tanto en el orden práctico como en las investigaciones científicas, en las publicaciones, se sabía que estábamos próximos a una pandemia. En Occidente, por tanto, hubo un cierto descuido con respecto a la ocurrencia del fenómeno. Bueno, pues nace en el mundo asiático, cruza el Pacífico, se instala en Occidente. Pero es interesante ver que cuando se empieza a propagar por el mundo, lo hace a distintas velocidades. Primero va al mundo desarrollado, aquellos países que están más expuestos a los vínculos internacionales, Estados Unidos y Europa. Y en Estados Unidos, la ciudad más cosmopolita del mundo, Nueva York, la que está más interconectada, se convirtió en el epicentro de la crisis sanitaria global. Y se está en Italia, en España, en Francia, es decir, centros mundiales. Y ya luego se va trasladando hacia el mundo en desarrollo, llega a América Latina, y en América Latina afecta más a los países más desarrollados que a los menos desarrollados. Es decir, ¿cuál es el país de América Latina más impactado? El más desarrollado, Brasil, con más de 600.000 muertos. ¿Y cuál es uno de los países menos afectados por el COVID? Haití. Entonces, luce paradójico, ¿no?, que este virus
realmente haya tenido mayor efecto en los países desarrollados que en los menos desarrollados. No quiere decir que los menos desarrollados no queden impactados, es como un tema de velocidad, porque ahora el virus se traslada a África, ¿no? Y empieza a sentirse ya no solo en África del Sur con esta variante, sino que vemos ya el impacto de COVID-19 en Malawi, en Botswana, en Mozambique, donde no había referencias previamente. Entonces, es una característica que se observa en esta enfermedad que evoluciona de los más desarrollados a los menos desarrollados. La respuesta inmediata, por supuesto, es la vacuna. Y se logró en un tiempo histórico récord. Nunca una vacuna se había logrado en menos de un año. Normalmente una vacuna se tomaba hasta 10 años para poder dar con ella. De manera que hubo aquí un acto de solidaridad de la comunidad científica internacional que pudo en conjunto tener una vacuna en este tiempo récord. Se inicia un proceso de vacunación. Hay esperanza de que esta enfermedad infecciosa se pueda resolver entonces en un tiempo relativamente corto, pero empezamos a ver entonces resistencia a la vacuna en muchos lugares, gente que entiende que no debe ponerse la vacuna porque quizás si se la ponen van a tener alguna reacción personal y van a morir por la vacuna. Hemos visto que no es el caso, o sea, la humanidad en principio se presentaron algunos casos, pero eso no ha vuelto a darse y por consiguiente la tendencia casi universal es de que la vacuna no genera ningún problema reactivo por parte de las personas. Por tanto, en el sentido racional ha debido ser que todo el mundo se vacune y que nadie lo cuestione. Sin embargo, no es así. Y es precisamente en el mundo desarrollado donde hay mayor resistencia a la vacunación. En Estados Unidos y en Europa, más resistencia que en América Latina o que en África. Y por lo tanto sabemos que tratándose de una enfermedad que tiene alcance global, como se ha dicho en este foro, para que todos estemos salvados, todos tenemos que estar vacunados. Para que se pueda generar esa inmunidad de rebaño, tendría pues que universalizarse la vacunación, de lo contrario no es posible. Entonces, yo pienso que todavía es un proceso en evolución. El proceso de la vacunación hoy es un proceso en evolución. Hablamos del 65%, 70%, pero la meta solo se consiga cuando lleguemos al 100%. Y por lo tanto, hay que procurar ahora nuevas formas de poder vacunar porque hay una población que se resiste y por tanto la dinámica inicial que se tenía se va perdiendo. Algunos hablan, ¿verdad?, de exigir el pasaporte de vacunación en cualquier servicio público que se vaya a realizar. Si alguien va al metro, no, muéstreme su pasaporte de vacunación para poder entrar al metro. Si alguien va a hacer alguna transacción en un banco, muéstreme su pasaporte de vacunación como si fuera la cédula, si no, no se admite. Es decir, quizás no se puede establecer legalmente el carácter mandatorio de la vacunación, pero sí tomar medidas que sin esa vacunación no se puede realizar la actividad. Nadie puede viajar al exterior si no muestra que está vacunado y si no tiene inclusive un test, ¿verdad?, si no se ha realizado previamente la vacunación con 48 horas de anticipación. En fin, se establecen medidas que reglamentan la situación para ir logrando. La última es, el doctor José Joaquín Puello ha dicho recientemente en el caso nuestro, República Dominicana, iniciar una vacunación casa por casa, que se vaya a cada hogar para vacunar y así lograr el mayor nivel. De manera que, quiero decir, con el tema sanitario, lo que tenemos actualmente es una carrera en el tiempo, una carrera de tiempo, entre la velocidad con que se puede vacunar el mayor número de ciudadanos en el mundo y la capacidad de mutación del virus y la generación de nuevas variantes. Si no se logra esa vacunación masiva, ya nos damos cuenta de que el virus puede seguir mutando, generando nuevas variantes y tornando, tal vez, es la gran preocupación, que la vacuna se torne ineficaz frente a las nuevas variantes que van surgiendo. Si estamos hablando de esta última variante, de Omicron,
que ya tiene 30 mutaciones. Imagínense que pueda dar 30 variantes. Y entonces la vacuna será eficaz para esas múltiples variantes que van surgiendo. Bueno, eso es parte de lo que aún no se sabe, pero podría ser. Por lo tanto, es evidente que si hay algo que debemos salir de aquí, de este foro, como con claridad, es que hay que vacunar, hay que seguir vacunando, hay que lograr el máximo de vacunación posible. ¿Verdad? El doctor José Félix mostró aquí cómo en Casa de Campo aquellos pacientes que llegan vacunados tienen mayores posibilidades de sobrevivir que aquellos que no llegan vacunados. Y así se produce en términos generales. Lo segundo tiene que ver con el impacto económico, el impacto social que ha tenido la COVID-19. El impacto mundial, como hemos visto, ha sido de una severa contracción de la economía. En todas partes del mundo es la economía mundial y es la economía en cada uno de los países. La respuesta es entonces cómo resolver eso, y la respuesta esta vez ha sido homogénea y uniforme, a diferencia de la crisis financiera global del año 2008. Con motivo de la crisis del 2008, el G20 nunca pudo ponerse de acuerdo sobre cuál podía ser la respuesta. Algunos países aplicaron políticas de estímulo al gasto público, ejemplo Estados Unidos, pero otros países hicieron lo contrario, aplicaron políticas de austeridad, el caso de Europa. Y naturalmente las respuestas frente a los que aplicaron políticas de estímulo al crecimiento y los que aplicaron austeridad fue distinta. En los países que aplicaron una política de austeridad en medio de la contracción, en medio de la recesión global generada por la crisis financiera del 2008, pues se produjo el descontento social, la inestabilidad política, el surgimiento de nuevos actores y la incertidumbre. Aquellos países que aplicaron políticas de estímulo al crecimiento mediante el incremento del gasto público, pues lograron estabilidad política, disminuir el nivel de la crisis y trazar un camino de certidumbre y de estabilidad hacia el futuro. Ahora hemos tenido que todos reaccionaron, afortunadamente, aplicando políticas de expansión monetaria por parte de los bancos centrales en todas partes y una política de expansión del gasto público por parte de los gobiernos, una política fiscal de aumento al gasto, que es lo que ha generado el tema de la deuda. Bien, entonces, haciendo lo correcto, políticas anticíclicas para lograr la reactivación económica, y aquí creo que queda pendiente una discusión conceptual respecto de cuál realmente es el alcance de la reactivación que ahora tenemos, qué parte sería rebote, qué parte es crecimiento orgánico. Me parece interesante porque hemos utilizado aquí las ideas indistintamente. Vemos, sin embargo, que en la exposición de la CEPAL se habla crecimiento y rebote. Entonces, cuando partimos de que la economía puede crecer un 12% en República Dominicana, ¿qué parte de ese 12% es crecimiento orgánico y qué parte es rebote? Si partimos de una contracción severa el año pasado, partimos de una base muy disminuida, es lógico que el crecimiento sea mayor, pero si lo comparamos con el año anterior, si lo comparamos con el año de la prepandemia, se reduce a 2.5 o un 3%. Esto es importante entenderlo y quizás con el profesor Raúl Félix, ¿verdad?, en algún momento lo podamos ver con más detalle, con Titelman, porque si nosotros asumimos de que es un crecimiento orgánico, ese 12%, podría tenerse una burbuja y creer las cosas como no son. Porque si realmente está creciendo orgánicamente a un 12%, ¿cómo es que la pobreza aumenta? ¿Cómo es que la pobreza extrema aumenta? ¿Cómo es que no logramos resolver el desempleo y colocarlo al nivel de la prepandemia? En esto parece que hay una contradicción, hay una paradoja, ¿verdad?, entre un alto crecimiento que no tiene el impacto social que estaríamos esperando. Creo que ahí hace falta una mayor precisión conceptual para entender qué realmente es lo orgánico en el crecimiento y qué sería lo que concierne a un rebote estadístico comparado con el punto bajo con que se parte para la medición. Bueno, en todo caso,
Yo creo que en estos momentos lo que está preocupando al mundo, lo que preocupa a República Dominicana es el tema de la inflación. Y creo que se ha hablado extensamente y compartimos, ¿verdad?, todas las ideas que se expusieron con respecto al alza de precios. Pero recuerdo cuando empezó este proceso, el gran debate que se produjo en Estados Unidos entre Larry Summers, ex presidente de la Universidad de Harvard, antiguo secretario del Tesoro en la época de Bill Clinton y asesor económico del presidente Barack Obama. Larry Summers, siendo el Partido Demócrata, anunció que el paquete de estímulo del presidente Joe Biden conllevaría una inflación. Se hizo el pronóstico de la inflación sobre la base de que el presidente, primero Donald Trump y luego el presidente Biden, tenían un plan de gasto equivalente justamente al costo económico de la COVID-19, los 6 trillones de dólares, 6 trillones. También un monto sin precedentes en la historia. Se entendía que poner en circulación ese volumen de recursos provocaría una inflación. Entonces vino el debate hasta qué grado se puede hacer una emisión monetaria, cuál es el límite de la emisión monetaria. Muy bien, amigos, gracias por mantener la sintonía hasta esta hora. Debemos despedir la propuesta de este sábado. Será hasta un próximo encuentro, si así